o el promotor más importante en América Latina de lo que es la educación popular. Y como ustedes saben, la educación popular se realiza en ámbitos no formales. No obstante, Freire nunca consideró, nunca dicotomizó la educación popular en el sentido de pensarla exclusivamente para los ámbitos no formales, sino que también pensó la educación popular como una posibilidad, no para hacer educación popular en sentido estricto en la escuela, sino como paradigma para la transformación de la educación formal. Entonces, es importante esta idea, ¿no?, de ver en Freire esta visión de la transformación de la educación con la educación popular, pero también con el cambio y la transformación de la educación formal o del sistema educativo formal. Bueno, aquí hay todo una narración referida a lo que él fue haciendo o fue empezando a desarrollar en su exilio. En el Consejo Mundial de Iglesias se dedicó a trabajar en los países africanos, sobre todo en Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe, donde asistió y fue asesor de campañas de alfabetización y educación popular en países que están en periodo o en el momento de su descolonización. Hay una serie de países en los cuales Freire hizo ese peregrinaje. Él mismo se definía como un peregrino de lo obvio, porque él andaba caminos que evidentemente eran caminos que tenía que andar, ¿no? Tenía que andar y que evidentemente anduvo. Bien. Su actividad más intensa la realizó en Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe, como les dije. También se vinculó con procesos en Angola y Cabo Verde, y los trabajos o las obras que desarrolló en este periodo son cartas a las que ustedes pueden ver aquí. Yo de estas obras les recomiendo Cartas a Guinea-Bissau, que es la narración de una experiencia bastante completa de un proceso de alfabetización y educación popular en este país, y el que escribió con Faúndes, un educador portugués, hacia una pedagogía de la pregunta, donde ahí hay un concepto que también me gustaría que lo tengan en cuenta, que es el de reinvención del poder. Sería bueno que le prestaran atención en la lectura de ese libro al concepto de reinvención del poder, que tiene muchísimo que ver con este concepto de sustantividad democrática del que les hablé. También en este periodo se vinculó con procesos revolucionarios del gobierno nacional y popular peronista del 73, la revolución nicaragüense, la revolución sandinista y el proceso revolucionario de Granada en América Central. En Argentina asesoró al ministro de Educación y Cultura de la Nación de ese momento, Jorge Tayana. En ese momento se desarrolló en Argentina, que por ahí no es muy conocido, una campaña o un proceso de reforma educativa muy fuerte, muy profundo, que Freire ayudó a desarrollar y asesoró, que se llamó CREAR, Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para Reconstrucción. En el 85, con otro autor, yo escribí un libro sobre esta campaña. No hay mucho, el libro ese lo realizamos recopilando archivos que ya empezaban a desaparecer, y materiales que empezaban a desaparecer por el momento que está viviendo Argentina, y este libro es un libro donde nosotros desarrollamos esta campaña, que tenía mucho de freiriano, pero que obviamente quedó abortada con el golpe de Estado. Bueno, ya en el 74 y el 75 venía, y el golpe de Estado del 76 quedó abortado. El periodo de su reencuentro con Brasil es en la década de los 80. Paulo Freire consigue un pasaporte y vuelve a Brasil. Vuelve a Brasil, comienza a vincularse a universidades brasileñas, la Universidad Pontificia de San Pablo y a Campinas, la Universidad de Campinas. Y
es fundador del PT, del Partido de los Trabajadores. También es director de un instituto, la Municipalidad de San Pablo, en la cual era, como ustedes pueden ver en la cita ahí de era presidente Lula da Silva. Se lo conoce a Lula desde sus comienzos. Freire fue un gran admirador de Lula, no vio lo que pasó después, seguramente hubiera sido un poco crítico de la evolución que tuvo Lula, pero siempre fue un admirador muy fuerte respecto de, bueno, ahí vuelvo a la diapositiva porque hablábamos de su llegada a Cuba, de su... Freire siempre estuvo interesado en la Revolución Cubana. Obviamente, ¿se acuerdan que hablamos del periodo revolucionario? Freire admiró a la Revolución Cubana, fue a Cuba, estuvo en Cuba, ahí hay una cita lo que dijo cuando llegó a Cuba, pero Freire nunca dejó de deslizar en sus entrevistas, en sus charlas, una crítica al sistema educativo cubano que en definitiva también era un tiro por elevación al sistema político cubano. Él le atribuía ciertos rasgos autoritarios al sistema cubano y lo criticaba. No nos olvidemos, acabo de mencionar uno de sus fundamentos, de los fundamentos de su propuesta, un concepto, una idea que Freire tenía muy arraigada, que era la sustantividad democrática, o sea, la radicalidad democrática. Por lo tanto, Freire no podía dejar de hacer esa crítica, ¿no? Lo que sí le preocupaba que no se entendiera esa crítica desde fuera de la revolución, no desde dentro. Más bien como una autocrítica que le hacía, que le hizo al sistema político, al sistema educativo, pero evidentemente al sistema político. En el 85 Freire vuelve a la Argentina en ocasión de la tercera Asamblea Mundial de Educación de Adultos. En esa asamblea yo participé como en la comisión ejecutiva de la asamblea y ahí tuvimos un poco la suerte de poder compartir con Freire varios momentos. Hicimos un seminario con él de una semana y fue muy enriquecedor conocerlo. Ahí fui cuando lo Freire y fue la ocasión cuando él pronunció